Bien, empezamos. Empezamos con el módulo que nosotros le llamamos la farmacología especial 2 de endocrino. En realidad no es toda la farmacología endocrinológica, sino lo relacionado con la diabetes y con los trastornos tiroideos, ¿no? Entonces, como es un tema muy extenso, vamos a tratar de ser lo más resumido y simple posible para que ustedes puedan después ampliar los conocimientos en un texto actualizado, pero de cosas específicas, porque si no, nosotros necesitaríamos aproximadamente un par de meses para ver toda la farmacología relacionada con esto, ¿no? Entonces vamos a empezar con la farmacoterapéutica de la diabetes. Antes vamos a hacer algunas consideraciones. Ustedes saben que, eso ya lo saben por fisiología, por anatomía, el páncreas endocrino tiene 4 tipos de células, ¿no es cierto?, que secretan las beta, la insulina y la amilina. Acuérdense siempre que la insulina es la hormona hipoglucemiante natural por excelencia, y la amilina, que también la producen las células beta de los islotes de Langerhans, tienen acciones prácticamente contrarias a la insulina. Las células alfa producen el glucagón, las células D producen la somatostatina y las células P o PP en algunos textos producen el polipéptido pancreático. Cuando hay existencia de un defecto en la secreción y o en las acciones periféricas de la insulina, nosotros estamos en presencia de ese trastorno endocrino llamado diabetes mellitus, que es un trastorno no solo del metabolismo de los glúcidos, que se caracteriza por hiperglucemia crónica, pero que también hay alteraciones en el metabolismo lipídico, en el metabolismo proteico y también en el funcionamiento normal hidroelectrolítico. En la, ¿cómo se llama?, en la fisiopatología de esta diabetes subyace un déficit en la secreción y o actividad de la insulina que puede estar condicionado tanto por factores genéticos como por otras diversas circunstancias particulares de cada paciente, como por ejemplo autoinmunidad, obesidad, gestación, infecciones concomitantes, acciones de tóxicos, etc. El tema este de la diabetes es muy importante porque ustedes tienen que saber que junto con los problemas neoplásicos y con otras enfermedades crónicas constituyen las principales enfermedades no transmisibles, de las cuales la diabetes sin duda alguna es la más importante de todas en cuanto a su morbimortalidad. Se llaman no transmisibles, por supuesto, porque no están producidas por vectores como bacterias, virus, hongos, parásitos, y constituyen hoy por hoy uno de los problemas de salud más importantes de todo el mundo. Entonces, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares crónicas, el asma bronquial, los problemas neoplásicos son llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, pero sin duda alguna en la vanguardia está esta diabetes que nos ocupa hoy, ¿no? Las complicaciones que la diabetes produce son complicaciones específicas, algunas de ellas vasculares específicas, como por ejemplo las denominadas microangiopatía, retinopatía, nefropatía y neuropatía, y otras vasculares inespecíficas. ¿Por qué inespecíficas? Porque no son propias únicamente de la diabetes, sino que la diabetes contribuye a la producción o al empeoramiento de la misma, como por ejemplo las arteriopatías, como por ejemplo cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, etcétera, situaciones que se conocen como complicaciones metadiabéticas, pero que muchas veces constituyen la causa de la mortalidad en estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tenerlo siempre bien presente.
a partir de los años, yo diría del año 97 y del año 99, la Asociación Americana de Diabetes y la OMS propusieron una clasificación de esta enfermedad en dos tipos. La diabetes mellitus de tipo 1, que ustedes ya a lo mejor saben, constituye un 5 o un 8% de todos los trastornos diabéticos, que se caracteriza principalmente por una destrucción o inoperancia total de las células beta de los islotes Langerhans, que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Y la diabetes mellitus de tipo 2, que constituye aproximadamente entre un 85 y un 90% de los casos, y en la que su fisiopatología puede fluctuar desde una insulina resistencia predominante, con escasa deficiencia de insulina, hasta un auténtico defecto en la secreción de la hormona, con insulinoresistencia periférica relativa. Es decir, lo fundamental es que en el primer caso no hay insulina, no se produce nada de insulina, y además puede haber algo de resistencia a la acción periférica de la insulina, mientras que en el segundo caso, la mayoría de las veces siempre hay algo de insulina pancreática y periféricamente puede estar normal o puede estar disminuida la acción de la insulina. Todas estas cosas que yo les voy diciendo es importante conocerlas, que la van a saber mejor cuando vean la parte de clínica médica, pero es importante siempre tenerlo presente. ¿Para qué? Para comprender bien, digamos, cómo actúan los fármacos en esta enfermedad y cómo manejarlo lo más correctamente posible. Me acuerdo que hace ya bastante años, cuando nosotros cursábamos clínica médica, que se cursaba un año entero clínica médica, había un mes dedicado total a la enseñanza de la insulina y de la diabetes y de la insulina, y en esa época quien la enseñaba, el doctor Torres, me acuerdo, decía que el carro de la gloria en el tratamiento de la diabetes, ¿no es cierto?, lo tiraban 3 caballos. Esos caballos eran la dieta adecuada, la actividad física y la insulina. No se hablaba mucho todavía de los hipoglucemiantes orales, porque recién habían comenzado a utilizarse y muchos no lo utilizaban todavía. Es decir, acuérdense siempre que la estrategia terapéutica de la diabetes, así como la herramienta farmacológica es muy importante, hoy en día la diabetes y los hipoglucemiantes orales, tanto o más importante en muchos casos, sobre todo en la diabetes de tipo 2, son la dieta, la actividad física, y le podríamos hoy agregar un cuarto caballo a ese carro de la gloria del tratamiento, que sería ¿cuál? El autocontrol por parte del paciente, que significa instruirlo para la autoanalización de la glucemia capilar, lo cual los motiva y logran un control óptimo de su enfermedad. Acuérdense entonces la actividad física, la dieta, la herramienta farmacológica que hay que tratar de utilizarla lo mejor posible y el autocontrol por parte del paciente. Bien, entramos ahora a la niña que nos ocupa, la insulina. Hay una cita acá relacionada en relación a los canadienses Banting y Best, quienes fueron los que descubrieron la insulina. En realidad la descubrió Banting, Best era un ayudante estudiantil de él, pero había colaborado en esta gesta de manera tan importante que cuando le otorgaron el premio Nobel, Banting lo compartió con Best. Pocos sucesos en la historia de la medicina son más notorios que el descubrimiento de la insulina realizado por Banting y Best. Bien, acá van a ver varias imágenes. Esta vendría a ser una imagen de lo que sería, por supuesto, representada la insulina, y van a ver también otras que están relacionadas con el mecanismo de acción, bastante buenas, complejas, que le van a servir para cuando ustedes hagan después el estudio más minucioso, ¿no es cierto?, de esto. Y como yo le he dicho que esto lo vamos a ir tratando de reducir lo más posible,
Vamos a empezar por eso. Sería una representación esquemática de una molécula de insulina en donde se ve la cara de la insulina que tiene, digamos, unión o afinidad para unirse con el receptor de la insulina, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con la insulina? La insulina es una molécula polipeptídica de alto peso molecular que consta de dos cadenas aminoácidicas, una de 21 aminoácidos y la otra de 30 aminoácidos. A una se le llama cadena A y a otra se le llama cadena B. Estos aminoácidos, estas dos cadenas aminoácidicas están unidas por uniones disulfuro e interconectadas por otra sustancia proteica, el péptido C. Es importante tener presente que la biosíntesis de la insulina se realiza en las células beta de los islotes de Langerhans y comienza en el retículo endoplásmico de estos islotes. En el retículo endoplásmico se produce la llamada preproinsulina, que vendría a ser un precursor. Cuando vean el texto van a ver que hay una serie de cambios químicos bastante complejos que terminan cuando se transforma en proinsulina ya en el aparato de Golgi de las células beta de los islotes de Langerhans. Y bueno, esto se almacena en unas vesículas que son especiales para la insulina en forma hexamérica, unida a muchas moléculas de zinc que le confieren una suerte de estabilidad a esta insulina ya formada. La insulina se libera en pulsos, siendo el principal pero no único estimulante de esta liberación en pulso la glucemia, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando se produce el incremento en las cifras de glucemia normal. Fíjense en que la insulina al liberarse, cuando todavía está en la vesícula donde se ha almacenado luego de su síntesis, tiene un pH ácido de 5.5 y en el momento de la liberación en pulso alcanza un pH de 7.4, es decir, pasa de un pH ácido a un pH alcalino, lo que favorece su desintegración en monómeros, es decir, estaba en una constitución no monomérica sino hexamérica y se transforma en monómero, que es la única forma que la insulina después, la insulina plasmática, puede atravesar membranas biológicas y llegar a los sitios de acción y actuar, es decir, como monómeros. Yo les decía que la glucemia, es decir, la glucosa en sangre, no era el único estímulo para la liberación, también son estímulos para la liberación de insulina, ácidos grasos, algunos aminoácidos, los cuerpos cetónicos, y también no hay que olvidarse que algunas hormonas gastrointestinales influyen en su liberación y neurotransmisores adrenérgicos y colinérgicos también. Ustedes ya saben, cuando estudiábamos los adrenérgicos, ¿no es cierto?, que hay muchos adrenérgicos que tienen una interacción bastante importante con respecto a modificar las cifras de glucemia actuando casualmente a nivel de las células pancreáticas, ¿no? Bien. Esto que está acá vendría a ser una mezcla entre lo que sería los receptores de la insulina y lo que hace la insulina facilitando la incorporación de la glucosa dentro de la célula y el aprovechamiento de la misma hasta que llega al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y forma el ATP que sirve para todos los procesos energéticos celulares. Yo le he dicho que voy a tratar de resumirle las cosas para que sean más comprensibles en este momento y después ustedes mejoran el estudio en los textos. Yo lo que les quiero recordar es que ustedes cuando estudiaban en farmacodinamia los tipos de receptores, ¿se acuerdan los 4 tipos de receptores? Tipo 1, 2, 3 y 4. El receptor de insulina pertenece al tipo 3, es decir, un sistema, una categoría, no un sistema, una categoría de receptores relacionados con sistemas enzimáticos o enzimático-proteicos de membrana, como el de la tirosinquinasa, sobre todo la tirosinquinasa de tipo 2. Ese ha sido identificado como el receptor más importante de la insulina
Y bien, acuérdense que los de tipo 1 eran los acoplados a canales iónicos, que cuando interactuaba un fármaco producían la respuesta en milisegundos. Los de tipo 2 eran los ligados o acoplados a proteína G, la respuesta se producía en segundos. Y en este caso, el que lo ocupa, de tipo 3, de tirosinquinasa, que es el de la insulina, la respuesta se produce en minutos. Es decir, no es tan rápido como los anteriores, pero sí dura algunos minutos la respuesta. Y eso es importante conocerlo para después saber qué se puede esperar cuando se utilice tal o cual insulina en el tratamiento de tal o cual problema diabético. Los receptores, estos que yo les mencionaba, son receptores específicos que están, fíjense en ustedes, presentes en casi todas las células de los mamíferos. Incluso en células que uno pensaría que la insulina a ese nivel no tendría acción ni importancia, pero sí, como por ejemplo los hematíes. En los hematíes hay una baja densidad de receptores, pero existen. Existen también en las neuronas, existen en células endoteliales, en las gónadas, que uno supondría que no son los clásicos, ¿no es cierto?, sitios donde va a actuar la insulina, porque acuérdense siempre, y esto es muy importante, la zona fundamental donde hay muchos receptores, muchísimos, son los hepatocitos, la fibra muscular, sobre todo la estriada, y los adipocitos. Allí se encuentra la mayor densidad de receptores. Y así como decíamos que en una hematía hay 40 receptores, por ejemplo, hay cerca de 200 a 400 mil en el hepatocito y en la fibra muscular estriada. Entonces, el receptor este que decía que pertenece a la familia de los receptores de tirosinquinasa está constituido por una glucoproteína tetramérica que tiene dos subunidades, una alfa de localización extracelular y dos subunidades beta que poseen un dominio extracelular, uno transmembrana y otro intracelular. La unión de la insulina a una porción terminal de la subunidad alfa determina un cambio conformacional en la subunidad beta y se producen una serie de complejos mecanismos que yo en este momento no quiero entrar a analizar porque eso lo van a leer más detenidamente en el texto y que tampoco tiene una importancia fundamental en el conocimiento de la farmacodinamia. Lo que ustedes tienen que entender que después de esos cambios, al interactuar con ese receptor específico, una serie de cambios muy complejos, ¿qué logra la insulina? Activan el transporte de glucosa hacia el interior de la célula, activan factores mitogénicos y de crecimiento, activan la síntesis de proteínas y lípidos y la síntesis de glucógeno. Es decir que, como consecuencia de ese mecanismo de acción que se inicia en los receptores de tipo 3, fundamentalmente se incorpora la glucosa a la célula y se activan factores de crecimiento. Por eso se dice que la insulina es una hormona anabólica 100%. Activan los factores mitogénicos de crecimiento, síntesis de proteína y de lípidos y la síntesis de glucógeno. Bien, mecanismo de acción, el agonista, ya lo dijimos, receptor de tipo tirosinquinasa de tipo 2. Esto es más o menos lo que yo le he dicho, después analícenlo bien. Igual que esto, relacionado con los mecanismos de acción. Esto es importante que ustedes lo tengan bien presente, que son los efectos de la insulina. También, a los fines de sintetizar esto, vamos a decir que la hormona es una hormona anabolizante, ya lo dijimos, que favorece la captación, utilización y almacenamiento de glucosa, aminoácidos y lípidos después de la ingesta, al tiempo que inhibe los procesos catabólicos como la degradación de glucógeno. Ustedes acuérdense siempre que una de las acciones iniciales y fundamentales es disminuir la glucogenolisis, porque si disminuye la glucogenolisis, acción catabólica, disminuye por supuesto la glucosa circulante y estimula la formación de glucógeno, que es una función anabólica. Aparte, impide la degradación de grasas y proteínas. Muchas de estas acciones dependen de los efectos de la hormona sobre la transcripción de genes una vez que activan
lo que ustedes van a ver en los textos que se llaman IRS, que son los sustratos de receptores de insulina. Entonces, es un mecanismo de acción bastante complejo, pero ustedes tienen que tener presente que como resultado de eso tiene una acción anabólica, tiene una acción hipoglucemiante, tiene una acción estimulante de la formación de glucógeno e inhibidora de la liberación a partir del glucógeno de la glucosa. La insulina reduce los niveles de glucosa circulante. Nosotros sabemos que principalmente los efectos deleterios de la diabetes se deben a una hiperglucemia crónica, ¿no es cierto? Entonces, la insulina reduce los niveles de glucosa circulante como resultado de un aumento de la captación periférica del azúcar y de una reducción de su liberación por el hígado. Aumenta también la captación de glucosa por parte del músculo y del adipocito. Inhibe la glucogenólisis, como le dije hace un ratito, y favorece la síntesis de glucógeno. Aumenta la utilización de la glucosa al estimular la expresión de genes que codifican las enzimas de la vía glucolítica, como le dije hace un rato. Aparte de eso, inhibe la lipólisis y en el adipocito y antagoniza la acción lipolítica de las catecolaminas, del cortisol y de la hormona de crecimiento. Promueve la captación de aminoácidos en el músculo y aumenta la síntesis proteica, a la vez que disminuye el catabolismo proteico e inhibe la oxidación hepática de aminoácidos. Como si esto fuera poco, la insulina es vasodilatadora, principalmente a nivel de la musculatura estriada, al parecer porque tiene una acción que está ahí mediada por la producción y liberación de óxido nítrico. Se le reconoce también una acción antiinflamatoria y de inhibición de procesos de aterogénesis, rotura de la placa de ateroma y trombosis. Es decir, es una hormona bastante completa en sus acciones y en sus efectos. Con respecto a la farmacocinética, bueno, acá vamos a hacer un repaso de lo que hemos dicho. Desencadena una notoria gama de respuestas biológicas. Esto está puesto en el aula, así que después ustedes los pueden volver cuando hagan el estudio ya sobre el texto, a darle una mirada para tener los conceptos un poco más claros. Acuérdense siempre que la regulación de la homeostasis de la glucosa depende fundamentalmente de la interacción de la insulina sobre lo que son sus órganos más importantes, sus órganos diana, que son el hepatocito, la fibra muscular estriada y el tejido graso. Ahí es donde promueve la mayor captación y utilización de la glucosa circulante. Bueno, modifica el metabolismo de los glúcidos, ya lo dijimos, el metabolismo de las grasas, de las proteínas, y es un factor importante de crecimiento. Esto es lo mismo, después veanlo bien, pero es lo mismo, nada más que está esquematizado sobre los sitios diana, donde actúa la insulina. Bueno, ya lo dijimos, la insulina facilita la captación, almacenamiento, la utilización, ¿no es cierto? La utilización de la glucosa. Acá está puesta una cita de la bibliografía recomendada. Yo les diría que ustedes, con el poco tiempo que tienen, con el atosigamiento de las actividades estas virtuales, de las cosas que yo les he transmitido sintéticamente de la insulina, pueden recurrir a un mejor estudio en cualquier texto actualizado de farmacología suficiente. Si uno recurre a alguno de origen español, con el idioma castellano a veces es más fácil, la traducción es más directa y es más fácil la comprensión. Tratamiento con insulina, bueno, la insulina es la piedra ya entrando a lo que sería el empleo correcto. Pero antes les quiero decir algunas cositas de la que me quedó en el tintero sobre la farmacocinética. La farmacocinética, algunos conceptos farmacocinéticos de la insulina. Una vez secretada,
circula en la sangre en forma libre como monómero. Acuérdense siempre de eso. Las formas diméricas de la insulina tienen que transformarse en monoméricas para poder actuar. Su volumen de distribución, que es otra cosa que siempre estudiamos de los fármacos, así que vamos a usar bastante el día de mañana, es similar al del espacio extracelular. Es decir, que no tiene un gran volumen de distribución, acuérdense que interactúa sobre receptores de membrana, pero sí tiene, digamos, el volumen del intersticio, por decirlo de alguna manera, que ustedes saben que el intersticio es entre un 20 y un 25% del total del agua corporal, ¿no es cierto? Al intersticio llega desde el plasma mediante un mecanismo que se llama de transitosis, que existe en el endotelio vascular, y ese mecanismo de transitosis es posible porque pasa si está en forma monomérica, si está en forma dimérica o si está en forma de varias moléculas unidas, no puede hacerlo. Tiene bueno, el metabolismo principal, ya algo hemos dicho, se produce por supuesto en el hígado, se produce en el riñón, en el músculo, y tienen todas las insulinas, porque todas las insulinas son lo mismo, nada más que varían de acuerdo a con qué sustancia se la une para que tenga una absorción rápida, una absorción mediana, una absorción muy lenta, pero la insulina que va a actuar es siempre la misma, una forma monomérica libre que tiene una semivida corta, porque todas las insulinas tienen una semivida, es decir, una vida media plasmática, que es lo mismo, de 5 minutos. En el hígado se degrada el 50% de la insulina, se filtra a nivel del glomérulo y se reabsorbe también a nivel de los túbulos, donde también sufre una importante degradación. La secreción de insulina tiene dos fases, la basal y la estimulada. La basal se produce entre comidas y la estimulada está inducida por la ingesta, se produce rápidamente, recuperándose a niveles basales al cabo de 2 a 4 horas. Acuérdense, los preparados de insulina son dexámeros o dímeros y la absorción de ellos es más lenta que la insulina monomérica, pero una vez que llegan al plasma se van transformando en monoméricas, que van a ser la única que van a poder llegar a actuar sobre sus receptores específicos. Entre las reacciones adversas que ustedes en general tienen que tener presente, ¿cómo se llama?, de la insulina, cuando uno la utiliza, acuérdense que es un fármaco de empleo crónico, ¿no es cierto? La hipoglucemia, las lipodistrofias, es decir, las alteraciones del celular subcutáneo en los sitios donde se la administra, la retención hidrosalina y reacciones inmunológicas que cada vez se ven menos porque ahora como se utilizan los análogos de la insulina, son mucho más, ya no antes era la insulina humana que tenía una procedencia bovina o porcina purificada, ahora se utilizan mucho los análogos que tienen menos capacidad inmunogénicas, digamos, de producir reacciones alérgicas, pero todavía se utiliza la humana, o sea que tiene procedencia porcina modificada, purificada y algo de heterogeneidad pueden tener. Y finalmente tiene que tener presente algunas cosas, por ejemplo, relacionadas con posible fracaso en el tratamiento con insulina, por ejemplo, técnica de inyección inapropiada. Hay que recordar siempre que el sitio de elección es la grasa abdominal mediante una inyección subcutánea bien puesta, que esté bien puesta, lo cual significa que esté en el subcutáneo y que no esté muy cerca de la piel, ¿no es cierto?, porque ahí la absorción se acelera mucho. También se la puede colocar en el antebrazo. Hay un estudio que dice que la absorción más rápida se produce en la grasa abdominal, después en el antebrazo, después le sigue la grasa de los muslos y finalmente la grasa a nivel de los glúteos. Bueno, eso parece ser que algo de cierto es. Lo importante es si se puede colocarla siempre en el abdomen, pero imagínense una inyección o 2 inyecciones todos los días, a veces afecta esto. Otra de las reacciones alérgicas, ¿no es cierto?, de las reacciones adversas que hay que tener presente, el fenómeno del ALBA, que se llama, a veces el paciente, aunque esté bien medicado con la insulina,
cuando se levanta a la mañana tiene cifras altas de glucemia que se interpreta porque coincidentemente a esa hora puede haber a mayor acción de catecolaminas o de glucocorticoides endógenos que son, incrementan, ¿no es cierto?, la formación de glucosa a partir del glucógeno, problemas de infradosificación o sobredosificación, que a veces son involuntarios, a veces la persona que se coloca la inyección en algún momento o no ve bien o está en un ambiente oscuro, entonces puede administrarse dosis insuficientes o dosis elevadas. Las infecciones ocultas, ¿no es cierto? A veces, cuando el paciente está supuestamente bien medicado con insulina y tiene trastornos en lograr mantener la glucemia dentro de lo que uno considera normal, hay que pensar siempre en la concomitancia de alguna infección, porque infecciones que a veces pasan desapercibidas y no son muy serias, muy evidentes, como las infecciones urinarias en los ancianos sobre todo, pueden condicionar de alguna manera fracaso a un tratamiento con insulina que aparentemente está bien instituido. Bien, vamos a continuar con las transparencias, con las imágenes estas, para ver si hay algunas cosas que se les pueda servir. Bueno, la insulina, la piedra angular, es la terapeuta de la mayoría de los enfermos con diabetes tipo 1 y de muchos con diabetes de tipo 2. En realidad, hay muchos diabéticos de tipo 2 que tienen una muy buena evolución con los hipoglucemiantes orales, pero en algunos casos no, y en esos casos es necesario complementar, optimizar el tratamiento con el empleo también de insulina. Bueno, esto es importante, esto lo van a ver bien en los textos cuando lean. La clasificación de la insulina se hace de distintas maneras, según su origen, bovina, porcina, según el grado de pureza, según el grado de concentración, según el tiempo de acción. En la práctica y cuando uno tiene experiencia, como lo que hemos tenido mucha oportunidad de utilizar, sobre todo en urgencia, en la terapia intensiva, generalmente se usan las insulinas de absorción rápida, las insulinas intermedias y las lentas, de acuerdo, por supuesto, al cuadro clínico, ¿no es cierto?, que uno tiene que tratar de acuerdo al paciente. Según su origen, bueno, acá humana, bovina, porcina y los análogos de la insulina, que son todos sintéticos. Acuérdense que la humana no es de humanas, es por lo general porcina, purificada y con algunas pequeñas modificaciones. Insulina humana, ahí está insulina porcina humanizada y la insulina humana recombinante, que es producida por ingeniería genética y que por supuesto son menos alergizantes, mantienen la misma efectividad y son seguramente más caras, ¿no? Según su grado de pureza, se expresa en las partes por millón de proinsulina presente en la mezcla. Acuérdense que la proinsulina era un precursor de la insulina y su presencia hexamérica en una mezcla de insulina que tiene que ser dimérica o monomérica, lo sumo, no es conveniente. Entonces, cuanto menos proinsulina tenga, más pura es y se supone que más efectiva es. Insulinas altamente purificadas son las que tienen menos de 10 partes por millón de proinsulina. ¿Qué se logró con la purificación de la insulina? Ha determinado importante disminución en las alergias, en las lipodistrofias, a las que ya nos hemos referido, a la resistencia a la insulina. Acuérdense que la resistencia a la insulina también es un factor que muchas veces condiciona la efectividad del tratamiento. Resistencia a la insulina, sobre todo en los sitios diana, en las células diana donde ella actúa, ¿no es cierto?, hepatocito, adipocito, fibra muscular. Esto es importante recordar. La antigenicidad de la molécula de insulina depende del grado de diferencia a la estructura con la insulina humana y el grado de pureza de la solución de insulina, lógicamente. Por eso los análogos de la insulina tienen disminuida eso
que sería una reacción adversa en el caso de usos crónicos de insulina no adecuadamente purificada. La vida media de la insulina es de 5 a 10 minutos. La diferencia entre las insulinas en cuanto al inicio y duración de acción está dada por modificación en la molécula que enlentecen la absorción o su depuración en el plasma. Una vez libre, su vida media es la misma para todas. Eso hay que tener presente. Entonces, ¿cómo se puede modificar la duración en relación, digamos, la absorción, uniéndola a otra sustancia que la van liberando de a poco, o haciendo una mezcla que no es monomérica todavía, sino que es dimérica y que después se tiene que transformar en monomérica? Pero como hemos dicho que la que actúa en la monomérica, esa es la que ustedes tienen que tener presente, que la vida media es siempre la misma, ¿no es cierto?, de 5 a 10 minutos. Bueno, según la concentración, las insulinas se miden por unidades, se presentan en diferentes concentraciones por mililitro. Eso cuando vean bien los prospectos van a ver. Conviene siempre a ustedes, como una tarea extra así en su estudio de la medicina, siempre interiorizarse por ver los prospectos de los medicamentos, ¿no es cierto?, que ustedes han seleccionado en base a los parámetros serios, ¿no es cierto?, de evidencia de que son útiles, y lo que no solo en el caso de la insulina en este caso, sino acostúmbrense siempre a dar una buena leída de los prospectos, porque eso muchas veces ayuda bastante. En el caso que nos toca, las insulinas se miden por unidades, se presentan en diferentes concentraciones, ¿no es cierto?, 100 unidades por mililitro, 40 unidades por mililitro, 80 unidades por mililitro. Yo creo que en los años de terapia intensiva siempre he utilizado aquellas que tienen 100 unidades por mililitro, ¿no?, que por otra parte es la que recomiendan la Asociación Americana de Diabetes, pero por las dudas ejerzan la medicina en países donde tengan distintas concentraciones. Acuérdense que eso es posible. Según su tiempo de acción, bueno, acción ultra rápida, aquí está la Lispro, la insulina Lispro, la Aspart y la glulicina. De acción rápida, la cristalino corriente. Acción intermedia, la NPH, que es la protamina neutra de Hagedorn, en donde la insulina está unida a una molécula que la libera de a poco, pero tiene una acción intermedia, no es totalmente lenta, y sí es lenta cuando está unida a un estabilizante que la va liberando muy, muy despacio, como es la insulina zinc. La insulina zinc, ¿no es cierto? También son lentas las insulinas estas producidas por ingeniería genética, los análogos de la insulina, lenta, la glargina y el determin. Bueno, estas son cosas que ustedes ya saben que existe esta variedad, ¿no es cierto? Y el día de mañana lo importante es, de acuerdo al cuadro clínico de diabetes, utilizar la que sea indicada. No sé si ustedes tienen que tratar una cetoacidosis diabética, una hiperglucemia que pueda de golpe ponerlo al paciente soporoso, estuporoso y que puede caer en coma, van a usar ultra rápida, por supuesto, no van a estar procurando, ¿no es cierto?, tratarlo con algo que tiene una absorción más lenta y una acción que se evidencia también después de más tiempo, ¿no es cierto? Todo depende de la clínica del paciente. ¿Qué es esto? A ver, acá, tipo insulina análoga, administración, índice de acción. Bueno, acá tienen, después veanlo bien, memorícenlo si quieren, cuáles son, digamos, los tiempos en los que inicia la acción, los picos plasmáticos y la duración de la acción de los distintos tipos, ¿no es cierto?, de las ultra rápidas, de las rápidas, de las intermedias. La administración correcta: subcutánea en bolo cuando hay equilibrio metabólico, intravenosa en bolo cuando hay desequilibrio metabólico. Por ejemplo, lo que decía recién, una cetoacidosis diabética. Fleboclisis cuando hay desequilibrio metabólico, la cetoacidosis, necesidad de insulina, varía constantemente. Todo esto es algo que ustedes lo tienen que tener como indicativo y tener presente que siempre, de acuerdo al cuadro clínico de diabetes, van a utilizar tal o cual forma farmacéutica de la diabetes, de la, ¿cómo se llama?, de la insulina, y su
determinada vía de administración también. Bueno, también hay insulinas inhalatorias, bombas de administración continua de insulina por vía subcutánea, que por supuesto garantizan una optimización de las características físicas de la misma y, digamos, una acción más controlada. Pero, lógicamente, no son las más de las veces las que ustedes van a tener oportunidad de utilizar eso, ¿no? Salvo que sean especialistas y estén en... ¿Qué es esto? Depende, la forma farmacéutica depende, la dosis inapropiada alta, anorexia o disminución de la ingesta, desproporción entre el tiempo pico máximo y el alimento, superposición de factores que incrementan la sensibilidad a la insulina, insuficiencia suprarrenal, hipofisaria, aumenta la captación de glucosa independiente de la insulina, el ejercicio. Esto está relacionado con que no he visto pacientes seleccionados por el especialista. Algo dijimos ya de los efectos adversos de la insulina, la hipoglucemia. La hipoglucemia, ustedes se van a dar cuenta que el paciente puede estar hipoglucémico porque está sudoroso, pálido, taquicárdico, tembloroso, tiene una transpiración fría, débil, náuseas, confusión, convulsiones. Cuando la glucemia es 20 miligramos por decilitro, menor de 20 miligramos por decilitro. Hipocalemia favorece el ingreso de potasio a las células y eso puede ser bastante indeseable, sobre todo en personas que tienen ya trastornos, sobre todo cardíacos. El edema insulínico aumenta la actividad porque produce una retención hidrosalina, dijimos hace un rato, aumenta la actividad de la TPasa y la relación sodio-potasio dependiente del riñón, abscesos en el sitio de la inyección, lo que dijimos hace un rato, las lipodistrofias. Bueno, absceso no, el absceso sería una infección en el sitio de la inyección, la lipodistrofia, que se observa en el sitio de inyección, se produce por acción anabólica de la insulina porque estimula la producción de adipocitos, ¿no es cierto? Y se forman una suerte de lipomas, ¿no es cierto? Que a veces producen un aspecto bastante molesto, sobre todo para las señoras. Anafilaxia. Bien. Esto recuerden también, hipoglucemia, glucemia 60-80 miligramos por decilitro, síntomas del sistema nervioso autónomo, lo que vimos en el esquema recién, del hombrecito, sudoración, palpitaciones, temblor, ansiedad. Por supuesto, el hambre está presente cuando es una hipoglucemia, pero no extrema, ¿no? Cuando es extrema ya el hambre desaparece y hay otras cosas que son peores, como el estupor, el sopor. Concentraciones menores a 60 miligramos por 100, hay ya síntomas neuroglucopénicos, dificultad para concentrarse, confusión, debilidad, lo que decíamos, somnolencia, sensación de calor, visión borrosa, pérdida de conocimiento. Los factores de contrarregulación, glucagón, adrenalina, noradrenalina, cortisol, hormona de crecimiento. Por supuesto, estos ya son algunos conceptos que tiene que manejarlo mejor el especialista, pero es importante que ustedes lo tengan presente para que después con sus instructores de clínica médica lo charlen y vean la posibilidad de afianzar los conocimientos. Esto dice efectos adversos de la insulina inhalatoria, ¿no? Es una cosa mucho más fina, pero ya que está puesto, téngalo presente, denle una mirada después y si son el día de mañana especialistas, lo van a conocer mucho mejor, lo van a tener que conocer. Cáncer de pulmón, en estudio de datos insuficientes, se han reportado a la fecha 4 casos, dice, se contraindica en los pacientes de riesgo. Y en realidad habría que contraindicarlo en los pacientes fumadores crónicos también desde ese punto de vista, ¿no? Porque el riesgo siempre está presente en ellos. Broncoespasmo agudo, el paciente con historia de asma o EPOC, cetoacidosis diabética, es más frecuente con este tipo de aplicación que por vía subcutánea.
Declinación de la función pulmonar se ha visto en estudios de disminución del volumen expiratorio forzado al segundo, efecto no dosis dependiente, al igual que otras insulinas. Bueno, por supuesto la inhalatoria también va a producir hipoglucemia, hipocalemia, retención hídrica, tos, que eso sería lo de menos, irritación faríngea, odinofagia, cefalea, náuseas, diarrea. Ténganlo presente en el sentido de que la insulina inhalatoria tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas, y seguramente no es la insulina que como médicos generales más van a utilizar el día de mañana, pero hay que tener presente estas cosas. Bueno, esto está en relación con cosas que ya dijimos, pero la vamos a volver a repetir. La insulina, esto que sería efectos en el metabolismo de los glúcidos. La insulina provoca captación rápida, almacenamiento y el aprovechamiento de glucosa por casi todos los tejidos del organismo. Pero fundamentalmente, siempre acuérdense, hepatocito, fibra muscular y adipocitos, que son los que más consumen la glucosa, que es lo que está tratando de hacer la insulina, ¿no? Músculo favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa, ya lo dijimos, pero no viene mal recalcarlo para que no se les olvide. Depósito de glucosa en el músculo, es decir, estimula la glucogenogénesis a nivel muscular, facilita el transporte de glucosa por la membrana del miocito. El hígado extrae la glucosa de la sangre cuando ésta se acumula en exceso y la devuelve cuando su concentración sanguínea disminuye entre las comidas. Lógicamente, actúa en este sentido el hígado como una víscera reguladora de la glucemia en condiciones basales. Inactiva la fosforilasa hepática, impide la degradación del glucógeno almacenado en los hepatocitos, es decir, trata que el glucógeno no se convierta en azúcar, ¿no es cierto? Aumenta la captación de la glucosa sanguínea por el hepatocito, fomenta la actividad de las enzimas que favorecen la síntesis de glucógeno, todo esto ya lo dijimos. Incremento del glucógeno hepático, inhibe la gluconeogenia, efecto en el metabolismo de grasa, la insulina aumenta la utilización de la glucosa en todos los tejidos, reduce automáticamente la utilización de los lípidos, favorece el depósito de lípidos en el tejido adiposo. Por eso es que una de las reacciones adversas que me olvidé de mencionarles es el aumento de peso, ¿no? La insulina es no solo un anabólico a nivel muscular hablando, sino también aumenta de peso porque incrementa la producción de tejido graso, por decirlo de alguna manera. En el hígado, ¿no es cierto?, la insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácido graso, favorece la producción de triglicéridos, y los triglicéridos promueven la formación del VLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad. Bueno, se deposita acá, habla de lo relacionado con la acumulación lipídica, almacenamiento de grasa en las células adiposas. La insulina inhibe la acción de la lipasa sensible a esta hormona, fomenta el transporte de glucosa a las células a través de la membrana celular, se transforma y deposita en la célula grasa en forma de glicerol. El efecto en el metabolismo de la proteína de crecimiento, hay que tener presente que facilita la síntesis, el depósito y evita la degradación de las proteínas. Efecto anabólico, ya lo dijimos, pero acá está bien detallado. Estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de la célula, aumenta la producción del ácido ribonucleico, acelera la transcripción de determinadas secuencias genéticas del ADN, inhibe el catabolismo de las proteínas, deprime el ritmo de la gluconeogenia. Y acá hay un pequeño resumen que sería tanto de lo que yo le he dicho al principio antes de entrar a las imágenes estas, y que no viene bien recordarlo, ¿no es cierto? Efectos hipoglucemiantes de la insulina en el hígado, inhibe la producción hepática de glucosa, disminuye la gluconeogénesis y la glucogenólisis,
y estimula la captación hepática de glucosa. En el músculo estimula la captación de glucosa, bloquea el flujo de precursores gluconeogénicos hacia el hígado, alanina, lactato y piruvato. Esas son cosas ya más finas desde el punto de vista del metabolismo. En el tejido adiposo estimula la captación de glucosa en menor proporción que en el músculo. En el músculo, en este caso el glicerol, dice idem en el músculo, en este caso el glicerol reduce el sustrato de energía para el proceso de ácido, reduce el sustrato de energía para el proceso, ácidos grasos esterificados. Es lo mismo esto, ¿no? Pues sí, sí, está repetido acá. Bueno, ahí está. Bien. Yo, cuando terminemos las charlas estas relacionadas con los fármacos que se emplean en el tratamiento de los distintos tipos de diabetes y de la parte tiroidea, les voy a dar una serie de preguntas así para tratar de sintetizar, no de sintetizar, de objetivizar mejor las cosas que ustedes no tienen que olvidarse, porque hay que reconocer que el estudio exhaustivo de los mecanismos de acción, tanto de la insulina, si uno pretende conocerlo a la perfección, son muy, muy dificultosos, e incluso no solo son dificultosos, sino que hay muchos de ellos que todavía no se conocen bien. Entonces lo fundamental es saber sobre qué receptores actúa, más o menos qué cambios inducen y cuáles son las respuestas más que nada, ¿no? José, ¿vos tenés lo de tiroides ahí? Sí. Métele el tiroides. Yo después lo voy a dar eso. Después lo voy a dar. Dale de tiroides. La semana que viene. Porque si no va a ser mucho. ¿Mm? Pregúntale así alguna pregunta que quieran hacer. Buenas tardes a todos. ¿Ustedes quieren preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, hola. Eso es lo que básicamente hay que saber de insulina. Bueno, aparte algo del libro. Claro. Bueno, si básicamente saben eso, estaría muy bien. Así que es importante esto como un esquema de lo que ustedes van a ampliar después en el texto. Yo la semana que viene les voy a dar de hipoglucemiante para no mezclar tanto las cosas. Así que ahora dedíquense a estudiarlo esto de la insulina y la semana que viene les voy a dar de hipoglucemiantes y una serie de preguntas que son las que me interesa que ustedes conozcan bien, ¿no es cierto?, sobre este tema. Y ahora, dentro de un ratito, el doctor Germán les va a hablar algo sobre los fármacos de empleo en los problemas tiroideos, ¿no? Bien, ¿ahí se ve bien? Hola. Sí, ahí se ve bien. Bueno, ¿Cuánto hay más? 138 más o menos. 138. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que habló el doctor Alori sobre insulina? Es importante que ustedes lo complementen en el libro y sobre todo el día de mañana lo van a emplear. Junto con lo que vamos a ver hoy ahora, la diabetes constituye una de las enfermedades que con mayor frecuencia el médico general en algún momento va a tener oportunidad de ver o de indicar alguna medicación, es decir, en tanto de la insulina como los hipoglucemiantes. Y también de los fármacos que vamos a ver, los fármacos que actúan en la glándula tiroides. Es importante lo que yo le puse aquí, y también un homenaje para un médico salteño que es el doctor Arturo Oñatibia, que es un famoso médico que se formó en Buenos Aires, hizo su especialidad en endocrinología y después fue a Salta, y en Salta se formó un instituto que antes se llamaba Instituto del Bocio. ¿Por qué? Porque el bocio, el hipotiroidismo en Salta era una enfermedad endémica
debido a la falta de yodo que había en el agua. Y es importante este homenaje del doctor Arturo Oñatibia. Ustedes van a escuchar hablar de la ley Oñatibia, fue uno de los precursores de la prescripción por genérico. Bien. Qué importante, ¿qué es lo que tenemos que ver hoy día? Y que eso quiero que ustedes aprendan y que recuerden los conocimientos que ustedes tienen ya con respecto al eje tiroideo en el aspecto fisiológico, y cuáles son los fármacos utilizados en el tratamiento del hipertiroidismo y del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Y vamos a conocer las distintas diferencias que existen entre ellos. Esto es fundamental. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque cuando nosotros le recetemos a un paciente hormonas tiroideas y después nosotros comprobemos si realmente estamos dando la dosis adecuada, vamos a tener que recordar todos estos aspectos de la fisiología. Ustedes saben que la tirotrofina es una hormona que va a estimular la salida a nivel de la glándula tiroides de las hormonas T3 y T4. Cuando esto aumenta, este nivel de hormona aumenta, se va a inhibir la tirotrofina. Entonces, vamos a tener a nivel del hipotálamo vamos a tener la liberación de un mediador, y después vamos a tener la tirotrifina para que se produzca la liberación de T3 y T4, y después esto por un mecanismo de retroalimentación va a inhibir la salida de este estímulo. Entonces nosotros vamos a tener bien claro que si estamos dando la dosis adecuada, esta hormona va a estar disminuida. Cuando está disminuido significa que estamos dando mucha dosis, y si está muy alta significa que estamos dando poca dosis. Para eso nos sirve a conocer este eje hipotálamo, hipófisis, tiroidea. ¿Cuál es la cantidad normal de hormonas que tenemos? Ustedes van a ver que nosotros vamos a dosar en sangre T4 y T3, y vamos a ver que la T4 vamos a tener 8 microgramos por ciento, y la T3 0,14 microgramos por ciento. La vida media de la T4 va a ser de 7 días, mientras que de la T3 va a ser muy corta. ¿Por qué es importante este dato que yo le pongo aquí de la vida media? Cuando empezamos a hacer un tratamiento con hormona tiroidea, si la vida media más o menos de 7 días, ¿qué significa? Que para alcanzar la meseta no vamos a tardar no menos de 4 semanas. Entonces, para comprobar si realmente estamos dando la dosis apropiada, tenemos que hacer un control de la dosis que nosotros estamos administrando, más o menos entre 3 a 4 semanas de inicio de tratamiento. Antes no, porque recién va a estar llegando a la meseta el tratamiento con la hormona T4. Acuérdense que las hormonas tiroideas son sintetizadas a nivel de la tiroide. En la tiroide teníamos células foliculares, células parafoliculares, donde se fabrica la hormona T4, la hormona T3 y también la calcitonina. Y es importante que el rol que juegan estas hormonas responsables de la determinación del metabolismo y del crecimiento y desarrollo apropiado. Por eso, de allí la importancia de un diagnóstico precoz de hipotiroidismo, y que ustedes aprendan y mediquen a los pacientes con hormonas tiroideas. La hormona tiroidea quizás sea uno de los fármacos más seguros, utilizado bien, y que puede prevenir cualquier tipo de patología en cuanto al desarrollo y crecimiento. Es decir, cuando ustedes detectan, sobre todo un niño, en los dos primeros años de vida, un hipotiroidismo, lo que vamos a hacer fundamental es tratar de ayudar a que ese paciente tenga nivel óptimo de hormona para que pueda influir en el desarrollo del metabolismo, sobre todo a nivel neuronal, en la maduración neuronal. Y otro dato importante, vamos a ver aquí que la hormona T4 vamos a tener el 93%, y la triodotironina o la T3 un 7%, por este es más potente.
cuando se libera de la glándula tiroidea, vamos a liberar una relación 4-1, cuatro partes de hormona T4 con relación a 1. Pero, ¿qué va a pasar? A nivel periférico se va a convertir, la T4 se va a convertir en T3. Y no se sabe, o sea, realmente la verdadera hormona porque es la que atraviesa la membrana. Entonces se cree que la T4 va a ser una prohormona. Bien, esto es un breve repaso, que también esto nos va a servir para cuando nosotros estudiemos los mecanismos de acción y vamos a ver también de paso dónde actúa la FSH, la TSH, perdón. Entonces, vamos a tener que a nivel de la captación del yodo, este yodo ingresa con los alimentos. En muchos lugares no hay la cantidad de yodo, entonces hay una ley que establece que a la sal común de mesa se le debe adicionar yodo. ¿Para qué? Para que este yodo sea útil y se pueda ser incorporado en la alimentación de las personas. Este yodo, el yodo que entra por los alimentos, 2/3 de ese yodo se excreta por orina, mientras que 1/3 de este yodo va a ser captado por la tiroide y va a atravesar a la célula folicular, el folículo tiroideo, a través de un transportador. Este transportador está estimulado por la TSH. Cuando ya entra el yodo sufre por acción una catalasa, que es una peroxidasa. Lo que va a hacer, se va a oxidar. Este yoduro oxidado, más una proteína que tiene el residuo de tirosina, lo que va a hacer también va a sufrir la acción de la catalasa y se va a formar el monoiodotirosina y la diiodotirosina, que a su vez la unión de una monoiodotirosina más una diiodotirosina va a formar la tironina, que era T3. Y después, por acción de dos diiodotirosina y otra diiodotirosina, se va a formar la hormona T4. Esto está dentro del folículo y van a estar unidos por la tiroglobulina. Después se va a producir un catabolismo inducido por los lisosomas y eso va a producir la liberación de la hormona, tanto T3 como T4. Ya dijimos que una relación 4-1. Entonces, ese catabolismo, esa separación de la tiroglobulina de la hormona, también va a estar regulado por la TSH. O sea que juega un papel importante a la hora de la liberación de la hormona. Y esta hormona se va a secretar al torrente circulatorio y ya vamos a ver quién transporta esta hormona, sobre todo hay una proteína que es específica para transportar a estas hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, tienen como su receptor, van a tener a nivel del núcleo. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega la proteína, que está unida, la transportadora de tiroglobulina, que se llama TBG, llega a nivel de la membrana, suelta la hormona y la que va a ingresar es la hormona T3. Esta hormona T3 tiene a nivel del núcleo, tiene dos receptores. Estos receptores se van a activar y lo que van a hacer, se van a formar a nivel del ARN mensajero, van a producir la transcripción de proteínas y van a formar síntesis de proteínas. Esta respuesta, y cada una de estas proteínas va a generar una respuesta. Ya vamos a ver enseguida cuáles son las acciones a diferentes niveles de las hormonas tiroideas, que va a formar un papel importante en la formación del calor, en el crecimiento, en la maduración. Vamos a tener acción también de la eritropoyesis. Entonces, todas esas acciones van a estar mediadas a partir de las proteínas que generan las células que fueron formadas en la transcripción de las proteínas. Bien. Y también vamos a ver, esto es importante,
que esta hormona T4, como yo les decía, sufre un proceso de desalcoholización por una enzima que se llama desiodasa. Vamos a tener una desiodasa. Esta desiodasa está liberada por la tiroides, por el hígado y por el riñón, y es inhibida por los glucocorticoides, por el propanolol y por el propiltiuracilo, que cuando veamos enseguida vamos a ver que es una hormona, que es un fármaco que se utiliza en el hipertiroidismo. Entonces, si yo inhibo a esta enzima que se llama desiodasa, lo que voy a hacer es impedir que se forme T3 y T4. Pero a su vez, esta enzima es estimulada en el caso del hipotiroidismo. Es decir, en el hipotiroidismo lo que va a hacer es estimular a la producción de T3 y en el hipertiroidismo va a estar disminuido. Después vamos a tener una desiodasa tipo 2 que se sintetiza a nivel del cerebro, de la hipófisis, de la tiroides, músculo estriado y el corazón, que también en determinados lugares también va a favorecer a la producción de T3 y en otros no, y lo mismo ocurre con el hipertiroidismo. Ese es lo habitual, más o menos un 30% de la hormona T4 se va a convertir en T3, y esta T3 es 8 veces más potente que la T4 y es la que va a producir todas las acciones a nivel de la célula. Otra porción, más o menos un 50%, se va a convertir en una reversa de T3. Esta juega un papel importante, ¿por qué? Porque va a servir como moduladora de la acción de la T3, en el sentido de que no toda la T4 se va a convertir en T3, sino que esto va a ser de forma inactiva. La reversa T3 no tiene una acción importante, solamente lo que va a impedir va a ser que no haya un exceso de catabolismo por parte de la hormona T3. ¿Y dónde se encuentra la desiodasa? 3 se va a encontrar en el cerebro, en la placenta, en el útero, en los sitios de inflamación. Y es aquí la importancia, esta diapositiva, ustedes acuérdense que tiene importancia. ¿Por qué? Porque la hormona T4 es fundamental en el tratamiento. No nos sirve darle a nuestros pacientes hormona T3 directamente, ¿por qué? Porque una vida corta y aparte no se va a convertir rápidamente en hormona activa. ¿Sí? Y aquí viene la importancia de que ustedes cuando estudian un tema dicen, ¿para qué tengo que saber esto? Y esto es importante, ¿por qué tenemos que el médico práctico, el médico, por más que no sea especialista, tiene que conocer la importancia del diagnóstico precoz de un niño que puede tener hipotiroidismo? ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas van a favorecer la regulación del crecimiento y el desarrollo, y es importante sobre todo para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, a partir de que favorece la producción de todos los elementos del sistema nervioso central, favorece la mielinización, favorece la formación de las axones, de las dendritas, y que va a jugar un papel importante, es fundamental que yo sepa diagnosticar un hipotiroideo y empiece a medicarlo rápidamente. También lo que va a hacer es que va a aumentar el metabolismo basal de todo el organismo y también va a regular la temperatura corporal. Este es un mecanismo no genómico, que lo que hace la hormona es directamente actuar a nivel de la mitocondria y esto va a generar el aumento de la temperatura. Y aquí dice que el frío estimula su secreción. También es importante que aumente el metabolismo de los lípidos, de la lipolítica y del hidrato de carbono, y va a aumentar la glucemia. Entonces, muchos de los tratamientos que existen, de los preparados que existen para adelgazar, que la mayoría de las personas pueden llegar a tomar, es importante que tengan hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque lo que hace la hormona tiroidea es para producir el catabolismo de los lípidos. A nivel cardiovascular también es importante la acción porque aumenta la velocidad y fuerza de contracción cardíaca, aumenta el volumen de minutos, sensibiliza el corazón al efecto de la catecolamina.
Algo muy interesante que lo que hace es, las hormonas tiroides que aumentan los receptores beta. Esto hay que tener mucho cuidado cuando, si el paciente por determinadas circunstancias está tomando beta bloqueante, va a obligar a que incrementemos la dosis. Y por supuesto, esta secreción de estas hormonas, acuérdense, está inhibida por la TSH y por la TDH. La TDH sobre todo, no solamente va a producir estímulos de la TSH, sino se va a encontrar en muchos lugares del organismo, sobre todo a nivel del cerebro. Bien, los signos de alarma de un hipotiroidismo, vamos a tener la apatía, indiferencia, el cansancio, sensación de frío, sequedad de piel, dolores, estreñimiento y aumento de peso. Entonces, frente a estos síntomas, signos y síntomas, que vamos a tener frente a de nuestros pacientes, lo que vamos a tener es empezar un tratamiento importante, rápido, con las hormonas tiroideas. La levotirosina tiene un origen sintético, también tiene un origen natural a partir de tiroides secada de porcino, pero tiene muchas reacciones antigénicas. Esta hormona tiroidea fue utilizada, la T4, una droga segura, que recién se aprobó después de su uso, después de 50 años, que se dieron cuenta que nunca había sido aprobada por la FDA. En cuanto a la farmacocinesis, la absorción se da a nivel del intestino delgado, un 50 o un 80%. Es importante que el paciente esté en ayuna por menos una hora. ¿Por qué? Porque tiene muchas interacciones con los alimentos, sobre todo con fibras, con jugos cítricos. Entonces, el paciente tiene que tomar su medicación una hora antes de cualquier comida. O sea, también se la puede administrar por vía endovenosa y los niveles terapéuticos que alcanzan son importantes, 6,5 a 9,5 microgramos por decilitro. Tiene un metabolismo hepático y también tiene una vida media de 7 días, que yo le decía, que se alarga en hipotiroideo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar un tiempo prudencial para hacer el control, no menos de 3 a 4 semanas para poder hacer un buen chequeo si se alcanza la dosis óptima. La metabolización que tienen tanto T3 como T4, vamos a tener que se produce la desiodinización. ¿Qué significa eso? Que se va a ir perdiendo el yodo y a medida que va perdiendo el yodo, este yodo puede ser recaptado y se puede usar. También van a sufrir una conjugación con ácido glucurónico, va a tener un clivaje del éter y gradualmente del éter. Y aquí se forma un producto que se llama TRIAC. TRIAC significa triodo tiroacético. Este producto se lo vende como parte de algunos preparados anorexígenos. Este TRIAC lo que hace es inhibir en forma irreversible a la TSH. Entonces, al inhibir la TSH lo que hace es que aumenta el nivel de hormonas, o sea, el estímulo es que haya mayor cantidad de hormonas tiroides y esa hormona tiroidea aumenta el metabolismo lipídico y se utiliza como anorexígeno en algunos tratamientos. Y también tiene una principal vía de excreción que es la excreción renal. También destacamos siempre la vida media de 6 a 8 días, es decir, cuando ustedes empiezan a hacer un tratamiento con T4, no dosar, si está realmente la dosis adecuada, no menos de 3 a 4 semanas. Aquí también es importante, ¿por qué? Porque en determinada época de la vida vamos a tener que hay alteraciones en el transporte de estas hormonas. Estas hormonas van a ser transportadas por la tiroglobulina, que es la proteína fijadora de hormona tiroidea, y vamos a tener también la albúmina y otra proteína que no tiene tanta importancia, que es la tanteretina. ¿Qué es lo que pasa? Hay situaciones donde se aumenta la tiroglobulina por determinadas circunstancias. La unión de la T4 a la tiroglobulina es altísima. Solamente el 0,03% queda libre.
O sea que tiene una unión bastante importante, por de allí su vida media prolongada. Entonces, lo que va a pasar es que va a tener una pequeña liberación a nivel periférico, una porción libre. Esta tiroglobulina se aumenta por efecto, por ejemplo, del estrógeno, el tamoxifeno, la heroína, la metadona, y en esos casos. Cuando aumenta la tiroglobulina, se disminuye la acción de la T4, sobre todo. ¿Por qué? Porque al haber más proteína, mayor cantidad se fija la hormona y por lo tanto no se excreta, no se metaboliza y va a disminuir sobre todo la fracción libre. Esto hay que tener cuidado, sobre todo en el embarazo. ¿Por qué? Porque si aumenta la tiroglobulina, va a disminuir la cantidad de hormona tiroidea y potencialmente puede causarle cierta alteración en el feto. ¿Y quién la disminuye? El glucocorticoides andrógenos. Las hormonas tiroideas también son drogas de clase 1 que tienen una alta afinidad a la proteína, pero como no tiene una alta afinidad a la albúmina y puede sufrir un desplazamiento por parte de los salicilatos furosemida, pero es mínimo. ¿Por qué? Porque el alto porcentaje de la T4 lo que va a hacer se va a unir directamente a la tiroglobulina, así que no vamos a tener una interacción a nivel de la proteína. Con respecto a los efectos adversos, están relacionados con la dosis. Por eso, si ustedes chequean bien la dosis, se hacen en forma periódica, la periódica se refiere una vez al mes o cada 2 meses la dosis, no va a tener ningún tipo de reacción adversa. Y sobre todo tiene que ver con la fatiga, con el nerviosismo, con las palpitaciones, que eso es lo que le va a llamar la atención cuando haya una mala administración de dosis. ¿Para qué utilizamos? Fundamentalmente para el hipotiroidismo. Y sobre todo, algo hay que estar atento en el hipotiroidismo de los niños y en la mujer embarazada. ¿Para qué? Para prevenir cualquier tipo de patología después de un hipotiroidismo que puede ser. Después tiene otro uso. Se va a utilizar para disminuir el colesterol, para la obesidad de origen tiroideo. Es decir, va a tener otras indicaciones terapéuticas, pero el médico general siempre va a tener algún paciente que va a estar tomando hormona tiroidea y lo tiene que aconsejar bien para que pueda hacer un correcto uso. Hay que tener cuidado en poblaciones especiales, sobre todo la embarazada. La incidencia de hipotiroidismo en embarazada normalmente entre 0,2 a un 4%, en embarazada se puede llevar hasta un 7%, y en los ancianos también se puede elevar a un 10%, o sea que muchos pacientes pueden tener hipotiroidismo. No hay problema en cuanto a que se la puede administrar a una mujer embarazada y se la puede administrar a una mujer que está lactando, así que no hay ningún problema. Las contraindicaciones, sobre todo va a ser si es alérgico a la levotirosina, en el infarto del miocardio, por supuesto, no hay que administrar en insuficiencia hipopilaria, y sobre todo en patología cardíaca no vamos a medicar. Bien, vamos a ver rápidamente las hormonas que se utilizan, los fármacos que se utilizan para el hipertiroidismo. Eso se llaman antitiroideos. Y estos fármacos fundamentalmente van a tratar de actuar sobre los signos y síntomas que van a aparecer en el hipertiroidismo. Todo lo contrario, va a estar irritado, va a estar con insomnio, va a tener una intolerancia al calor, va a tener palpitaciones, va a tener vómito, bocio, va a tener los ojos con esoftalmía, entonces va a tener ciertas condiciones y sobre todo hay enfermedades bastante serias como la enfermedad grave de Basedow, que es una enfermedad autoinmune por hipertiroidismo. Existen fármacos antitiroideos que es la tienoamida, donde vamos a tener el propil tiuracilo y el metilmercaptomidazol, que es el metimazol. De estos dos, el metimazol es el único que se encuentra en Argentina, el otro no se encuentra. Ya vimos que el propil tiuracilo inhibía a la deiodasa
tipo 1. Entonces, de esa manera, produce su acción antitiroidea. Y aquí el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace? Inhibe a la enzima cuando entra el yodo, entonces impide aquí que se produzca la iodinización del yodo cuando se une a la tirosina cuando recién entra. Entonces, al impedir que el yodo se una a la tirosina de la tiroglobulina, lo que va a hacer, va a producir una falta de la formación de hormonas. Pero ese efecto más o menos lo vamos a lograr de 3 a 6 semanas hasta que se agote toda la reserva hormonal. O sea que no permite que se forme. Pero la acción inmediata es lo que yo recién le decía de propiltiuracilo, que inhibe la D1 de iodasa, que impide que se transforme la T4 en T3, que era por parte activa, y es un efecto inmediato. En cuanto a la farmacocinesis, el propiltiuracilo se administra cada 8 horas, mientras que el metamizol se va a administrar cada 24 horas. La vida media, la biodisponibilidad va a tener un 80%. También el metamizol va a tener un 93%. La unión de las proteínas va a ser en el propiltiuracilo un 75%, un 80%, mientras que metamizol se va a unir un 0%, no se va a unir a las proteínas. ¿Sí? Tiene una vida media de 1 a 2 horas, el tiopropiluracilo, y el metamizol va a ser de 5 a 6 horas. Se eleva, se excretan sin cambio por riñón y 12% en el caso del metamizol. Y aquí también es una droga que se puede utilizar en el embarazo. ¿Por qué? Porque si la mujer se embaraza y está con hipotiroidismo, los daños que puede ocasionar el hipotiroidismo van a ser muy graves frente a la administración de estos fármacos. ¿Sí? Entonces preferimos administrarle estos fármacos para evitar sobre todo el efecto de hipotiroidismo. Estos fármacos tienen eventos adversos. El principal evento adverso va a ser lo que estamos buscando, el hipotiroidismo. Pero en el caso del propiltiuracilo produce poliartralgia, produce alteraciones en las articulaciones, y el metamizol lo que va a producir es prurito. Pero lo más grave de esta reacción adversa va a ser la granulocitosis, y eso hay que tener presente. En el caso del metamizol va a ser dosis dependiente, el otro va a ser dosis independiente. Por supuesto va a estar contraindicado en los niños, en las personas que tienen alergia a este fármaco, en hepatopatía, y por supuesto tratar de no usar, si la mujer está embarazada, no empezar a usar. Bien, las indicaciones de hipertiroidismo de graves Basedow a la espera de remisión, es una enfermedad autoinmune. Otra cosa que tienen estos fármacos, que también tienen acción inmunosupresora, que también es bueno. ¿Por qué? Porque los títulos de anticuerpos que se puede detectar en alguna enfermedad puede estar disminuido, y de esa manera nos puede servir también como para tratamiento. Y en el manejo de la preablación o cirugía, y en el hipotiroidismo diagnosticado durante el embarazo. Entonces lo que vamos a hacer es prevenir todas las complicaciones que va a producir durante el embarazo. Después vamos a tener inhibidores iónicos, que simplemente se lo vamos a nombrar, inhibidor iónico ioduro, que en el caso del uso de los suplementos iodados, lo que va a hacer es tratar de saturar a la glándula, disminuir la circulación de la glándula, y de esa manera permite que la glándula esté más compacta. Esto es importante en el preoperatorio, es decir, darle ioduro en forma alta. ¿Para qué? Para que se compacte. Y de la otra droga que colocamos aquí, litio, perclorato y tiocianato, el perclorato y tiocianato no hay, y el litio no se lo utiliza, se lo utiliza en psicofarmacología, no se utiliza como inhibidor iónico. Entonces, lo que hace el tiocianato, el perclorato y el litio es impedir la entrada del yoduro.
Y después las indicaciones va a ser en el preoperatorio, que yo les decía que este yoduro se utiliza soluciones, por ejemplo, la solución del Rubor como preoperatorio para que rápidamente pueda disminuir la circulación y está contraindicada la hipersensibilidad. El yodo es radioactivo que se emplea en determinadas circunstancias y que sirve para el yodo radioactivo va a liberar el yodo 131. En algunos casos, cuando hay un remanente de glándula que puede estar en cáncer, lo podemos utilizar, se la puede utilizar como diagnóstico. Y también este yodo radioactivo va a emitir rayos gamma, sirve para hacer la gamografía. Pues va a estar contraindicado, por supuesto, este tipo de fármaco en mujer embarazada, en una mujer que está dando mamar y en enfermedades graves de bacterias. Generalmente este tipo de fármacos para el hipertiroidismo ya está en relación al médico especialista. Es decir, nosotros quizás tenemos que conocerlo por un tema de la currícula, pero no van a ser manejados por el médico práctico. Es decir, el día de mañana, cuando ustedes tengan un paciente que tengan que tratar con hipotiroidismo, directamente lo que vamos a hacer es derivarlo al especialista y el manejo de los distintos tipos de patología lo va a hacer eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, no, doctor, por ahora. Perfecto. Bueno, de todas maneras, estas clases ya las vamos a subir a la página virtual. ¿Sí? Son temas que es importante, sobre todo el manejo de las hormonas tiroideas, que por más que ustedes no sean especialistas, alguien le va a consultar, alguien le va a decir, entonces es importante que ustedes sepan cómo manejarse y que hay mucha gente que toma hormonas tiroideas. Si ustedes hacen una estadística en su entorno, van a ver el consumo de las hormonas tiroideas mal usado en muchos casos. ¿Por qué? Porque el paciente no se hace los controles adecuados, entonces que está tomando dosis excesivas, dosis insuficientes. Entonces lo que hay que hacer es siempre tratar de chequear que el paciente administre. Y sobre todo la importancia de detectar en algunos casos que haya hipotiroidismo y prevenir, ¿no es cierto?, prevenir las consecuencias en la falta de desarrollo, sobre todo neuronal, en algunos tipos de pacientes. Así que bueno, el próximo jueves el doctor Alori les va a hablar de hipoglucemiante, así que ya le vamos a comunicar con tiempo para que puedan escuchar. Así que bueno, muchas gracias.